Para todos los que vivimos en un país en que no había propiamente elecciones o en que sí había elecciones, pero no eran justas, no eran equitativas y en que siempre ganaba un mismo partido político, el Instituto Federal Electoral, que después se transformó en el Instituto Nacional Electoral, ha sido una garantía de equidad y de que podemos tener alternancia de partidos en el poder. Y no podemos olvidar que la alternancia de partidos en el poder es la prueba de fuego de cualquier democracia. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, dice que el INE es demasiado caro y que además ha avalado fraudes en el pasado. Yo quiero agradecerle al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que me haya aceptado esta conversación que estamos teniendo de manera distante. Lorenzo, gracias por estar en contacto con nosotros, y lo primero que te quiero preguntar es, el presidente ha dicho muchas veces que el INE es muy caro. Lo dijo, de hecho, esta mañana otra vez en su conferencia de prensa matutina, y si vemos el presupuesto en este 2020, efectivamente hay un presupuesto de 17,000 millones de pesos. Pero ¿en qué lo gasta? ¿Cuánto se da a los partidos políticos? ¿Cuánto es para la credencial de elector? ¿Qué nos puedes decir? Muchas gracias, Sergio, antes que nada por la oportunidad de estar contigo, con tu auditorio. Para mí siempre es un privilegio. Mira, yo creo que hay que entender los costos de una institución siempre viendo, como bien señalas, lo que hace para poder determinar si esos costos son justificables o no. Y sobre todo hay que hacer una comparación, déjame decirlo de manera coloquial, de peras con peras y de manzanas con manzanas, no de peras con manzanas. Parto de aquí para señalar que el INE es el único órgano electoral del mundo, por ejemplo, que monitorea todas las señales de radio y televisión y que administra los tiempos del Estado para fines electorales. El INE es la única autoridad electoral del mundo que realiza una fiscalización con las dimensiones y en los niveles, a nivel nacional, como lo mandata la propia Constitución. El INE es de las pocas autoridades electorales del mundo, para nosotros es muy normal, pero no son muchas las autoridades electorales de otros países que tienen que administrar, que confeccionar y administrar un listado de electores, como el padrón electoral, y que sirve, por cierto, para que sea el mecanismo de identidad primordial de las y los mexicanos. Y no todos los órganos electorales del mundo tienen además la función de ser los árbitros de la contienda. Muchos solo organizan las elecciones, ponen las casillas, reciben y cuentan los votos. Es decir, creo que hay que tomar en cuenta que todo lo que hoy el INE hace han sido demandas de la oposición en su momento para construir un sistema electoral que diera certeza y confianza, que garantizara esa equidad que en la introducción tú mencionabas, es una conquista de décadas. Ahora, el presupuesto del INE es un presupuesto sin duda abultado, aunque hemos estado haciendo ejercicios para disminuir el costo que tiene el INE para la sociedad respecto del gasto total del presupuesto público, del presupuesto federal. De esos 17,000 millones que mencionas, hay que descontarle más de 5,000 millones que son el financiamiento a los partidos políticos, y que el INE solamente sirve como una especie de caja, recibe ese dinero de Hacienda y lo transfiere de inmediato a los partidos, reteniéndole las multas que eso implica. De los menos de 11,000 o alrededor de 11,000 millones restantes, más de 3,600 millones son lo que se tiene que invertir para tener una credencial para votar, y un listado de datos personales como el que administra y resguarda el INE, y que es indispensable para garantizar, no solamente para votar, sino para garantizar la identidad. Es decir, me parece, hay un servicio profesional electoral que lo mandata la ley, de más de 2,500 funcionarios, que no es que el INE haya decidido, eso lo establece la propia ley. El INE tiene que administrar más de 350 oficinas a lo largo y ancho del país, y hay que sumarle los casi 1,000 módulos de atención ciudadana que nos toca operar. Es decir, creo que para entender los costos del Instituto Nacional Electoral hay que entender lo que nos ha costado la desconfianza, y que en buena medida ha sido el producto de una serie de demandas y de exigencias de la oposición, aunque hoy hablar de oposición como en un contexto de alta alternancia es también un concepto relativo, porque quien fue oposición en el pasado hoy gobierna, quien gobernó en el pasado hoy es oposición.
Dice el presidente de la República que el IFE y posteriormente el INE han avalado fraudes electorales. Me imagino que se refiere a las elecciones del 2006 y del 2012. ¿Hubo fraudes? Mira, yo creo que a mí me gusta hablar del INE porque es de la autoridad de la que soy responsable. Lo demás son puntos de vista en los que yo te diría, Sergio, como autoridad electoral tenemos que respetar. Los puntos de vista en la política son respetables, puede haber disensos, yo no coincido con esa postura, pero es la postura de un actor político. Y mi punto es, el INE no debe entrar a polemizar con los actores políticos porque su rol constitucional es el de arbitrar la política y de garantizar el juego limpio de todos los actores políticos. Por lo tanto, creo que es muy importante que el instituto no entre en esa clase de políticas. Los partidos entre sí, pues es natural y provechoso que mantengan, digamos, una discusión tan intensa como sea necesaria, pero creo que es importante que, dado que el INE no es un actor político, no es parte de las contiendas electorales, ni mucho menos, a diferencia de lo que algunos han querido insinuar, que es una de las partes en contienda, el INE está por encima de las partes y por lo tanto es importante que el INE no entre en esta polémica, no caiga en este tipo de intentonas de colocar al INE como parte de una de polémica, sino colocarse, insisto, por encima de ellas, ¿no? Señalé en la introducción, y es una convicción que he tenido desde hace mucho tiempo y que he manifestado en mis columnas periodísticas y en mis comentarios en radio y televisión, que la alternancia de partidos en el poder es la prueba de fuego de la democracia. A lo mejor en otros tiempos teníamos democracia, pero no teníamos alternancia de partidos en el poder. Ahora, en este INE que te toca presidir, ¿cuáles son los resultados de las elecciones? ¿Qué porcentaje de elecciones son ganadas por la oposición y qué porcentaje de elecciones son ganadas por los partidos en el poder? Yo creo que estás tocando un punto fundamental y que lamentablemente no ha sido analizado en los tiempos recientes con la relevancia y el peso que debería. Y creo que es muy importante, Sergio. Permíteme una aproximación más conceptual. Soy un académico y entonces pues para mí es inevitable. Tienes razón cuando señalas, cuando subrayas la importancia de la alternancia por lo siguiente. Si bien alternancia no es igual a democracia, una elección en la que no hay un cambio de partido gobernante, no por ello es menos democrática. Si bien es cierto que la alternancia no es sinónimo de democracia, lo que sí hace democrático a un sistema político, a un sistema electoral, es que existan las condiciones para que, si así lo deciden las y los ciudadanos con su voto libre, pueda haber alternancia. Y por supuesto, el hecho de que haya habido una alternancia como la que hemos tenido es la prueba fehaciente de que esas condiciones estaban allí. Y por lo tanto puede hablarse de elecciones democráticas asumiendo que son perfectibles y que tenemos todavía mucho por hacer. Pero sí tenemos unas condiciones democráticas que han permitido esa alternancia. ¿De qué tamaño ha sido esa alternancia? Déjame referirme al periodo que le ha tocado, de las elecciones que le ha tocado administrar al INE, tanto las federales como las locales. Recordarás que el IFE solamente era responsable de las elecciones federales, no de lo que pasaba en los estados. El INE sí lo es, el INE participa y desde 2015 ha organizado 198 elecciones federales y locales. Bueno, el índice de alternancia en este periodo de 5 años, de 2015 hasta 2019, porque las elecciones de 2020 de Hidalgo y Coahuila han sido pospuestas por unos meses en virtud de la pandemia, el índice de alternancia es del 60%. Es decir, la posibilidad de que el partido que gana una elección vuelva a ganar la elección siguiente es apenas de 4 de cada 10 chances. Esto habla y por cierto, no hay un único partido que se diga beneficiario de esa alternancia. Todas las fuerzas políticas, en mayor o en menor medida, durante este lapso de 5 años, todas han ganado y perdido elecciones, lo cual habla ya de una normalidad democrática que es una conquista que nos costó mucho alcanzar y que tenemos que preservar hacia el futuro. Por supuesto. ¿Quién debe ser el guardián de las elecciones? Mira, yo creo que todos los ciudadanos debemos comprometernos con las elecciones. A mí me gusta decir que la democracia es una construcción colectiva y su defensa tiene que ser también una responsabilidad compartida, en el sentido de que cuando un ciudadano tiene conocimiento de alguna irregularidad, pues debe denunciarlo ante las autoridades competentes. Pero de acuerdo con lo que dice la Constitución,
hay órganos que tienen la responsabilidad no solo de organizar, sino de resolver las disputas y de vigilar que el comportamiento de los actores políticos esté conforme con lo que dicen las leyes. Y la Constitución es muy clara, no lo digo yo, lo dice el texto constitucional. Los guardianes de las elecciones son, por un lado, el Instituto Nacional Electoral, por el otro lado, el Tribunal Electoral, que vigila y revisa que los actos que son impugnados del INE estén apegados a derecho, estén apegados a la Constitución, y se ha incorporado una tercera figura que es la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, la FEDE, ahora llamada. Esos son los guardianes de las constituciones. Hace poco se ha abierto una polémica porque el presidente dijo que va a ser guardián de las elecciones. Yo creo que hay que interpretar, la única manera de interpretar esas palabras del presidente conforme a lo que dice la Constitución es que fue un mensaje, y así lo interpreto yo, muy severo para los funcionarios que están subordinados al presidente, los funcionarios federales, particularmente los que tienen manejo de recursos y de programas sociales, para que no vayan a interferir en las elecciones porque eso sería violatorio de la Constitución. Y el presidente mismo dijo que cuando tenga conocimiento de alguna irregularidad, pues lo va a denunciar. ¿Ante quién? Pues ante las autoridades competentes, es decir, ante el INE o ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Yo creo que es importante que todos nos generemos este contexto de exigencia. Por lo pronto, el INE va a vigilar que todos los funcionarios federales, todos, sin excepción, desde el más alto rango hasta el más bajo, se apeguen a lo que dice la Constitución, es decir, no intervengan en los procesos electorales y no contravengan con ello el principio de imparcialidad que los obliga por mandato constitucional. ¿Qué tan importantes son los 4 nuevos consejeros del INE? Muy importantes, Sergio, porque si bien el INE no se ha detenido por la ausencia de 4 de sus 11 miembros con derecho a voto, el 3 de abril 4 colegas terminaron su mandato y desde entonces hemos operado solos con 7 consejeros. El INE no ha detenido sus actividades a pesar de la pandemia. Hay algunos servicios públicos que están suspendidos, pero ya hay varias decisiones que hemos venido tomando. Estamos preparándonos ya, no solo en términos de planeación, sino tomando decisiones de cara al proceso electoral 2021, el que va a ser el más grande de nuestra historia y que va a arrancar en septiembre próximo. Sin embargo, no es lo ideal. La Constitución dice que nos integramos como órgano colegiado con 11 consejeros y es importante que esté debidamente integrado el Consejo General, sobre todo no porque no podamos operar con 7, lo hemos venido haciendo, insisto, sino porque la legitimidad de la actuación de la autoridad depende en buena medida de que el órgano esté integrado tal como lo mandata la Constitución. Así que es una muy buena noticia que se hayan logrado los consensos para que el proceso que se vio interrumpido por decisión del Pleno de la Cámara de Diputados, el proceso de selección de los 4 consejeras y consejeros, se reactive y eventualmente, así está planeado, el próximo 22 de julio, pueda hacerse la designación por parte del Pleno de la Cámara de Diputados. Ojalá y así ocurra. Por lo pronto el INE trabaja y, como siempre ha ocurrido con las renovaciones parciales de este órgano, los 4 consejeras y consejeros, las y los 4 consejeras y consejeros tendrán que incorporarse a un tren que sigue su marcha y que no puede detenerla porque la elección del 21 pues ya tiene que irse procesando desde ahora, ¿no? Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, es un gusto poder haber platicado contigo. Gracias. Al contrario, el gusto siempre es mío, Sergio. Te mando un abrazo fuerte y cuídate y cuídense mucho. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.